Carlos, Diana, por ahí ya los veo conectados. Muchas gracias, un placer estar conectados con ustedes. Julián, bienvenido. Tomémonos unos minuticos para que las personas se conecten sin problema, para que podamos hablar un poco sobre comunicación asertiva en el trabajo. Si quieren, utilicemos el canal del chat para saber de qué ciudad están conectados o de qué país. Sería interesante conocer sus respuestas. Miguel, buenas tardes, ¿cómo están? Háganme una seña por el chat para que pueda saber si estoy compartiendo de manera correcta la presentación. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, Diego, muy amable. Perfecto. Tomémonos unos 4 minuticos más y arrancamos. Muchas gracias, Miguel, Julián, Carlos. Muchísimas gracias por las respuestas. Y cuéntenme, Carlos Solís, ¿de dónde estás conectado? ¿Desde dónde? ¿Estás en Bogotá o en otra ciudad o en otro país? Bueno, como les comentaba, vamos a arrancar hablando sobre comunicación asertiva en el trabajo. Adicionalmente, el motivo de la charla es hablar sobre 3 ideas claves. Quiero que se queden con 3 ideas puntuales. La primera idea clave es por qué es importante hablar en público, algo fundamental, una habilidad fundamental para nosotros en este momento. La segunda idea clave es sobre la comunicación asertiva en LinkedIn. Y como una tercera idea clave, un caso de uso práctico pues de mi vida profesional. Veamos, veamos si todos están viendo la presentación, que no haya problema para que podamos comenzar pues con la información completa y sin llegar a frenar el webinar. Ok, bueno, sin más, no quiero esperarlos, hacerlos esperar más. Comencemos. Perfecto. Bueno, voy a hablarles un poco, antes de tocar estas 3 ideas claves, voy a hablarles un poco sobre mi vida profesional. Durante varios años he trabajado con 3 equipos fundamentalmente y quiero
de alguna forma mostrarles en base a mi experiencia de trabajo, en mi experiencia personal, cómo yo he podido conectar esas tres áreas que son tan diferentes para poder de alguna forma llevar a cabo un proyecto, ¿sí? Estas tres áreas son tecnología, informática en diferentes áreas, programación, desarrollo de software, comunicación, todo el tema de comunicación, todo el tema de difusión de medios y de prensa, y una tercera fundamental desde toda mi carrera, que es el tema de marketing de relaciones. Ok, al fondo están viendo el background. Mi background el día de hoy es el mapa de Bogotá, Colombia, donde actualmente resido, y adicional donde estoy viviendo el día de hoy. ¿Por qué utilicé este background? Precisamente porque de alguna forma ustedes ven un punto en el mapa, es donde estoy ubicada. Y básicamente nuestros propósitos son de alguna forma en ese estilo. Primero hay un punto A y trasladamos a un punto B, que finalmente el punto B sería nuestra solución de ese problema. ¿Mm? Ok, adicional, pues en resumen, ese propósito nosotros lo llevamos a cabo de acuerdo a una expectativa, de acuerdo a una iniciativa. Y en ese orden, pues toda la experiencia que he elaborado durante mis años me ha permitido valorar el tema de los datos personales, precisamente de poder interactuar con las personas, pero con base a una relación, a un pacto de seguridad con ustedes. Comencemos con nuestra primera idea clave, porque es importante hablar en público. Básicamente, antes de iniciar este workshop, nosotros lo que hicimos fue previamente entrenarnos. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos conectar las palabras que les estoy mencionando y que de alguna forma brindan esa confianza con ustedes, con los asistentes, con las personas con las que trabajamos o que de alguna forma nos tenemos que conectar, sea a nivel digital, como el día de hoy con ustedes, como por fuera, al hacer una diligencia en el banco o tú ir a algún tema de proyecto si eres consultor y debes relacionarte con el cliente. Es muy importante hablar en público. Adicional a que empezamos a ver en ese transcurso de los cursos que les mencionaba que esas habilidades eran importantes, hay también que tomar en cuenta la ética de la escucha, ¿sí? Si bien nosotros tenemos al lado todos los días personas a nuestro alrededor para comunicarnos, también es importante que nosotros relacionemos el tema que estamos tratando hoy en día, que es el teletrabajo. Todos finalmente estamos centrados en nuestras casas, o la gran mayoría, ¿sí? Y si bien antes trabajábamos en un espacio físico, nos teníamos que trasladar de un lado a otro, si bien el background de hoy es precisamente para que podamos empezar a conectar todo lo que sucede hoy y lo que ha sucedido antes con nuestras vidas y con nuestros proyectos y sueños. ¿Mm? Y en ese orden nosotros queremos de alguna forma decirle al mundo que queremos estar presentes, que de alguna forma si hacemos algún curso en alguna red social como LinkedIn, queremos mostrarnos que realmente estamos actualizándonos, estamos chequeando la información para estar al día. Y en medio de ese proceso se nos olvida la otra persona, se nos olvida realmente escuchar bien al otro. Y cuando voy a colocarles un ejemplo, si yo soy consultor o soy un ejecutivo de cuentas y soy marketing o soy consultor de tecnología y yo debo negociar en un momento dado con mi cliente que tengo que entregarle en 1 o 2 horas el proyecto final, pero yo sé perfectamente que yo me reúno con mi equipo y esas 1 hora o 2 horas no son suficientes, el poder de mis palabras van a ser que yo le pueda transmitir esa confianza al cliente, podamos negociar y llegar a un acuerdo en base a mi empatía, a mis gestos, a mis manos, a la forma como yo me voy a comunicar con él. Por eso es importante hoy en día hablar en público, porque básicamente nosotros dejamos de lado esas habilidades, pensamos que no son necesarias
y quizás de pronto en este momento queremos hacer certificaciones que son importantes, no lo voy a negar, pero también de la mano tenemos que construir esta habilidad que es fundamental para lo que les mencionaba antes, precisamente para negociar 1 hora, 2 horas o un día. Es fundamental eso. Perfecto. En ese orden, nosotros aquí queremos resumir prácticamente una ficha que les puede servir a la hora de querer prepararse para hablar en público, ¿sí? ¿A dónde nos va a llevar esto? Aquí vamos a tocar 4 puntos fundamentales. El primero es la memoria. Tenemos que utilizar 4 preguntas que son sencillas, pero que nos van a ayudar a aterrizar el tema que vamos a tratar. Entonces, primero, ¿cuánto tiempo vamos a hablar? Hoy vamos a hablar 1 hora. ¿Qué vamos a decir? La temática, comunicación asertiva. ¿Cómo voy a lograr esa comunicación asertiva con mi equipo de trabajo, con mi líder, con mi jefe, si tengo un jefe, porque jefe y líder es totalmente diferente? ¿Qué voy a excluir? ¿Por qué? Porque nosotros previamente tenemos un archivo de Word con nuestro discurso, hicimos la tarea completa, empezamos a segregarlo con tiempo, con palabras claves, pero quizás cuando empezamos a escribir se nos olvidó que había un tema importante. La primera pregunta, un tiempo determinado. Y como cuarta pregunta, que es súper fundamental y que me sucedió en este proceso, es que voy a olvidar. Quizás podemos tener un discurso preparado, pero en ocasiones hay muchísimas veces en donde nosotros tenemos que improvisar. Improvisar, pero claramente desde una estructura, desde unas palabras claves, desde unos fundamentos. Otro punto fundamental es el mensaje. ¿Qué mensaje yo voy a dar? ¿Por qué en este momento yo les estoy transmitiendo que quiero hablar sobre comunicación asertiva? ¿Sí? Ese mensaje tiene que ir claro, con 3 ideas fundamentales, que son cómo hablar en público, la segunda, cómo voy a trabajar la comunicación asertiva en LinkedIn, y la tercera, parte final, que es la práctica, ¿sí? Un caso práctico en esa red precisamente para que haya una evidencia, para que haya un caso de éxito. En la siguiente línea tenemos que también pensar que además del mensaje, también es fundamental quién me está escuchando y adicional, yo como orador, ¿cómo puedo inspirarlos a ustedes para que realmente entiendan el propósito que me está llevando a cabo el estar aquí conectado con ustedes? Y fundamental, la confianza que nosotros podemos construir, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque finalmente, una vez nosotros terminemos esta charla, la relación no va a ser igual, va a ser totalmente diferente. Y si lo llevamos a la práctica cuando somos coordinadores o cuando somos profesionales en alguna área, como les mencionaba, de marketing, de publicidad, de recursos humanos, en fin, nosotros, si trabajamos ese tema de liderazgo, en caso tal de que yo sea una persona que definitivamente quiero o mi meta es ser un buen líder no es el que deja la puerta abierta y simplemente con temas no verbales, yo digo, ya con eso, mi equipo de trabajo va a saber que pueden venir acá. No, nosotros nos tenemos que trasladar, tenemos que prestar atención, ver los gestos de las personas si realmente están conectados con el trabajo o por así decirlo también, son personas que están totalmente ajenas al proyecto porque están aburridos, porque realmente el tema quedó tan mecánico que no ven y se están estancando en el tiempo. Y adicional, también algo fundamental, es el tercer punto, es respetar esas zonas de confianza. Hay unas relaciones íntimas que es con tu familia, en casa como estás ahora. Y las personales, pues que ya tienen un poquito más de confianza, que pueden ser tus compañeros de trabajo, y las públicas, pues son los totales desconocidos. Una vez nosotros construyamos esos 4 factores, hay algo fundamental con lo que tú terminas, y es el tema del respaldo, de la evidencia, de las estadísticas, de las investigaciones que puedas tú traer a mano para que realmente respalde ese proyecto que tú estás haciendo o ese desarrollo que tú estás logrando, ¿sí? Una vez que nosotros tengamos desarrollado este esquema, nosotros ya podamos tener mucho más aterrizado el discurso que tú vas a hacer. Y finalmente nosotros, cuando trabajamos en la parte de programación, de software, cuando hacemos el proceso, por así decirlo, detrás del telón, ¿sí? Vemos que al lado derecho
Son varios procesos para llegar a este producto final que todo el mundo ve, ¿sí? Una página web, una aplicación, pero es la parte estética, lo que ya ve el usuario, pero cuando vemos la parte de atrás, como llamamos en ingeniería el back-end, ¿sí? Aquí sí vemos realmente todo un proceso en el tiempo, en prepararnos en un discurso, en entrenarnos, en verificar la información, que sean fuentes confiables, que sean entrenadores que ya realmente han hecho esos procesos y que no están divagando en el tiempo, ¿sí? Por otro lado, también es importante que tengan en cuenta que nosotros tenemos dos orejas y tenemos una sola boca, o sea que nosotros tenemos la oportunidad de escuchar el doble de lo que hablamos, ¿sí? Y también trabajamos también dos manos y con esto nosotros también podemos acercar a la gente. Por eso es que podemos saludar, darnos la mano y de alguna forma poder conectar. ¿Mm? Un buen ejercicio para finalizar nuestra primera idea clave, que es cómo hablar en público, es que ustedes eh, en su momento, cuando tengan tiempo, en un espacio totalmente íntimo, se hagan dos preguntas. La primera es, ¿estoy listo para comprometerme con tu proyecto con el que tengas en este momento? Y la segunda pregunta, me siento listo para esos cambios, porque definitivamente si te vas a comprometer para que te puedas adaptar a otra situación totalmente nueva que tienes que explorar, pues debes saber que van a haber cambios, sí o sí. Como segunda idea clave, como segunda idea clave, vamos a hablar sobre qué es la comunicación asertiva en LinkedIn. Quizás podemos ver que muchas de las personas de alguna forma puedan llegar a la red por un referente, por una persona o un amigo, un compañero, un colega de trabajo que te dijo, ven, utiliza la red, que es una red profesional, que te puede servir para diferentes fines, buscar un trabajo, mejorar el que tienes, hacer una buena conexión, o si eres un consultor, pues empezar a crear una red que nosotros la llamamos red de camaradería, de compañerismo, de trabajo colaborativo, para que puedas crear nuevos proyectos o acercar a tu público objetivo para que realmente confíe en ti. Y podríamos decir de pronto, perfecto, entonces empecemos con los datos. Error. Nosotros lo primero que debemos hacer es, lo primero que debemos hacer, perdón, lo primero que nosotros debemos hacer es saber qué es LinkedIn. ¿Qué es LinkedIn? Primordialmente, la red de LinkedIn para nosotros es conectar con personas, nada más. Es totalmente simple. Y esas personas se vuelven una red que nosotros llamamos red de camaradería, entre compañeros, entre colegas, ¿sí? Y en ese sentido, pues hemos evidenciado tres puntos fundamentales. Primero, atacamos un problema, que es lo que nos llegó, ¿sí? La intención. ¿Cuál es la intención íntima de nosotros para llegar a esa red, ¿sí? Y cuando nosotros llegamos a una red, claramente es una red totalmente general de varias personas que no solamente son nuestros colegas de trabajo, ¿sí? Entonces es fundamental que, digamos, que entendamos el problema, ¿sí? Como problema, no como solución, porque solución es el tercer paso, sino como un problema real. Ni tampoco tenemos que empezar a hablar de espacios de innovación en este momento, ni tampoco debemos hablar de espacios de resiliencia, porque tampoco es. Este espacio es para solucionarlo, ¿sí? Para atacarlo, ¿sí? El problema hay que atacarlo de raíz. Como segundo factor, debemos cultivar algo muy importante y es el hábito de hacer preguntas y adicional de reformular nuestro problema, que es la primera, para poder entender qué está fallando y cómo nosotros podemos transformar ese problema para que le dé solución. Y no solamente al proyecto, sino también a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros colegas, a nuestros partners, que quizás de pronto no estén conectados por alguna razón, no solamente laboral, puede ser que tengan problemas también familiares, personales, de salud. Y si nosotros no vemos esos gestos no verbales, pues realmente vamos a llegar, no sé, solamente a la parte mecánica, al trabajo, a entregar, y la vida no es así.
Como tercer punto es la solución. Y ese espacio es cuando ya nosotros vemos el prototipo final, el prototipo ya tangible, que lo puedes ver y lo puedes visualizar tanto de manera física como de manera digital. Y en ese orden, cuando nosotros cumplimos esas tres etapas, podemos ya empezar a trabajar de una manera mucho más organizada, podemos entender un poco más el público que llega de LinkedIn, podemos aceptar o no aceptar las invitaciones si realmente es el propósito nuestro. ¿Mm? Una vez que hayas desarrollado esos tres puntos, tú todo lo que necesitas es mirar ese proyecto tuyo como si fueras a adquirir una maqueta como si hubieras hecho en el colegio. Ponlo de ese estilo para que tengas recordación. Básicamente nosotros empezamos a construir piezas y a unirlas. Una vez las tengas unidas, ese prototipo va a hablar por ti solo. Tomemos un ejemplo. Ustedes en el colegio, cuando hacían la cartelera, hacían todo el proceso y unían todas las piezas, ¿cierto? Cuando ya tenían la pieza, que era la cartelera, de alguna forma ese no era el instrumento, el único instrumento a utilizar. Adicionalmente, debíamos tener primero un público, en este caso ustedes, y adicional un orador como yo que les explique el proyecto, porque nada, o sea, no es solamente tener la herramienta, sino poder empezar a ver que hay muchos factores que se requieren para transmitir una buena comunicación. ¿Mm? En ese orden, nosotros debemos construir en LinkedIn y para hacer esa red de cámara de línea en LinkedIn, 6 principios para innovar fundamentales. El primero es definir cuál es la escala correcta. Entonces nosotros vamos a llegar a LinkedIn y a definir. Nosotros queremos hacer un perfil personal solamente o tenemos la necesidad ya de crear una página de empresa o de mejorar nuestro perfil, ¿sí? Otro punto fundamental que es el que les había hablado al comienzo. ¿Cuál es nuestra intención íntima? Íntima, personal. Eso solamente se lo pueden contestar ustedes. Como tercer factor, siempre sí o sí tenemos que tener esas evidencias, ese respaldo de los datos para poder nosotros tomar esas decisiones. Finalmente, de alguna forma nosotros tenemos que saber quién se está conectando con nosotros, quién sí realmente se está enganchando con nuestras ideas, con nuestros valores, con nuestras promesas del proyecto. Y otro punto fundamental, el punto número 4, son esas piezas que empezamos a recortar y a construir. Pero ¿qué pasa? Que ahí tenemos puntos fundamentales y es esas piezas que cortamos que son genéricas, que las podemos empezar a reutilizar, otras piezas que son únicas, que son definitivamente piezas que no van a volver a pasar, y otro punto fundamental, cuáles son las que son valoradas por ustedes, pero que esas no se muestran. Son para ustedes porque saben perfectamente que ese es el valor diferencial que tienes ante todas las demás, incluso hasta ante la competencia también. Es válido. Como quinto factor, es que ya una vez tú tengas esos 4 puntos, tienes un quinto que se llama, o para nosotros lo llamamos cuadro de mando, donde, ¿qué sucede? Ponemos todas nuestras piezas y decimos, aquí están las personas, aquí están las piezas, aquí está la tecnología, aquí están los datos y muy importante, las evidencias que me van a respaldar ese proyecto, ¿sí? Y lo puedo llevar a una sexta etapa que es finalmente el prototipo final, ¿correcto? Una vez nosotros ya hayamos adelantado esas 6 etapas, podemos hacer un resumen general. Primero, para llegar a una innovación tuviste que tener un presentimiento, de alguna forma. No válido y tampoco testeado, pero sí un presentimiento. Como segundo factor, tienes que traducir ese prototipo en función de, y devolvámonos aquí, en función de el problema, el hábito de preguntar y la solución. Como tercera idea de resumen, simplifica y comunica. Son 2 cosas súper fundamentales para cualquier proyecto, para cualquier profesional. Es algo totalmente genérico, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú o eres nuevo en LinkedIn o estás en LinkedIn, tú puedes acercar o alejar la meta
precisamente por la comunicación que le das a tu público, incluso a los desconocidos, a esas zonas, a esas personas que aún ni siquiera saben quién eres tú. Precisamente es un punto que es importante tocar para cerrar esta primera etapa y es, seamos totalmente auténticos, pero eso no es solamente hablar, es que tú realmente puedas decir, si yo estoy en un punto A, que es Colombia, y voy a colocar un ejemplo, un punto B que es Ecuador, que es Chile, que es México, que es Argentina, que es España, y yo no tengo la posibilidad de conectarme ya a ellos de manera presencial, pero sí he hecho un proceso en LinkedIn de manera juiciosa, de manera transparente, en donde les he mostrado mi valor, donde he entregado contenido precisamente para que la gente aprenda y construyamos como una red de camaradería, ¿sí? Necesariamente necesitamos tener esta parte de autenticidad, que seamos únicos, ¿sí? Es importantísimo. Eso habla por sí solo, ¿sí? Y habla de tu marca personal, que es la que tienes que desarrollar. Incluso si estás trabajando o incluso si eres un consultor, al contactarte con un cliente, pues realmente van a ver un valor, un plus en ti, ¿sí? Otro punto fundamental es siempre muestra ese prototipo que tienes, ese proyecto que tienes como tu obra de arte. ¿Por qué lo digo? Porque definitivamente si sabes que hay piezas que funcionaron, que te dieron éxito, pues tú las puedes volver a reutilizar y a conservarlas, ¿cierto? Y otro punto, y fundamental, una vez que hayas hecho la tarea, pues definitivamente progresaste, tienes nuevos hábitos y adicional, también puedes definir qué personas necesitas, que es fundamental, porque en ese proceso empiezas a ver requerimientos, soluciones y también entiendes cuáles son las que se deben mantener y cuáles no, también es importante. Como tercera idea clave, súper fundamental, eh, pero antes, disculpen, antes de iniciar al caso de uso práctico, también es importante mencionarles algo. Esa parte de autenticidad es importante si tu propósito en este momento es ser distinto, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque quizás de pronto tú llegaste a la red de una manera intuitiva. Básicamente, ¿por qué? Porque la red es totalmente gratuita. Tú puedes en este momento chequear con tu celular, entrar, descargar la aplicación y empezar a explorarla. Y no necesitaste a nadie, ni hiciste ningún proceso de pago totalmente ajeno a LinkedIn para poder acceder a ella. Empezaste a diligenciar los espacios de una manera intuitiva, pero definitivamente entendiste que también había una lógica. Ese software también se construye bajo una lógica, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo decir si yo publico, si hago una publicación en este momento y tengo un like, puedo tener un punto? Si yo llego de pronto a tener un comentario de esa misma publicación, puedo recibir 2 puntos, pero si la persona se conectó con esa publicación y dijo, realmente quiero conectar y quiero compartir a toda mi red esa información, va a recibir 3 puntos. Pero, ¿qué sucede? Que esa es la parte lógica, esa es la parte mecánica, pero nosotros tenemos siempre que conectarnos de primeras, y lo insisto, es en la parte de la comunicación que des tú con tus palabras, con la forma de las imágenes, de los videos, de los textos, incluso de cómo la red de la camaradería en LinkedIn trabaja hoy en día escribiendo comunicados de experiencia todos los meses para toda la red de camaradería para que aprenda. Entonces, realmente ahí uno está creando un contacto de confianza, de liderazgo, donde uno puede realmente entender qué sucede en ese mundo, cuáles son esas necesidades. Voy a colocar un ejemplo. En este momento, todos estamos viendo que muchas de las personas que están realizando teletrabajo hoy en día tienen mucho más tiempo porque no se tienen que trasladar de un lado a otro, como el mapa, ¿sí?
de un punto al otro. Básicamente podemos estar teniendo unas 4 o 5 horas diarias y decidimos emplear ese tiempo o parte de ese tiempo para poder empezar de manera autodidacta a aprender, a actualizarnos, ¿sí? Pero de alguna forma nosotros decimos, queremos de algún modo utilizar esa publicación ¿para qué? Para que la gente realmente entienda que nosotros estamos dando un paso adelante, ¿sí? Estamos tratando de explorar nuevas habilidades que pueden permitir que incluso hasta nuestro propio cliente se sienta conectado porque realmente él también está haciendo. Voy a colocar un ejemplo mío. En este punto del tiempo de teletrabajo, realicé una certificación para mirar todo el tema de liderazgo de trabajo, ¿sí? Pero puede ser que muchos de mis colegas, mucha de mi red de camaradería también estaba publicando lo mismo. Eso es una conexión y de alguna forma son tribus que vamos generando porque estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Otro punto fundamental es cuando de alguna forma llegan también esos procesos en donde tú dices, voy a colocar como ejemplo, personal. Yo entré en 2018 a la red de LinkedIn, pero básicamente, ¿cuál fue mi proceso? Fue totalmente exploratorio, intuitivo. Revisar, diligenciar algunos campos y ya. Es como cuando tú conoces a una persona, ahorita se me viene a la cabeza un ejemplo, como cuando conoces a una persona, te saludas y no vuelves a verla. Básicamente para mí eso es como el primer acercamiento que tú tienes en LinkedIn, que fue lo mío en 2018. En 2019 decidí que necesitaba de alguna forma, con todos mis conocimientos en marketing, en tecnología, crear mi marca personal, pero quería crearlo bajo una red específica de trabajo, en este caso, LinkedIn. Y en 2020 decidí que definitivamente era necesario dar un paso adelante sobre mi marca personal, claramente en conjunto, pero ya dándole un paso más a ese valor de darle a la comunidad toda mi experiencia que he venido trayendo, pero también aterrizarla a una página que es www.andreacortez.com.co, que me agradaría mucho que ustedes llegaran allá. Tenemos en este momento el primer diccionario en Colombia de branding de marca y ciberseguridad. Y algo súper fundamental, que no es solamente tenerlo por tenerlo, sino que en LinkedIn nos valimos de esas herramientas de encuesta para decir, lean todos nuestros camaradas qué palabras eran las que querían tener ahí. Una de ellas, en las que ustedes pueden consultar una vez termine la charla, es el libro blanco. Ahí pueden encontrar qué es la empatía, qué es el branding, qué es la ciberseguridad, porque en este momento toco la ciberseguridad como un punto fundamental de toda mi carrera, pero hoy soy aprendiz de él. Y es importante de alguna forma traer a colación todo lo que ha surgido y que al día de hoy puede uno empezar a conectar todas las piezas, como les decía, las piezas, las únicas, las genéricas, y transformar nuestro perfil en algo totalmente amable, colaborativo para los demás. Una vez nosotros finalizamos esa segunda idea clave que es tan importante, pero también la conectamos con este caso práctico que van a ver en este momento, se van a dar cuenta que las 3 ideas claves son importantes para definir una excelencia y una diferenciación entre un profesional del otro, sea de cualquier área. Tenemos aquí un ejemplo de, al lado izquierdo, Andrea Cortés, como rol camaradería en LinkedIn, que ya es el habilitador, y como un segundo actor, que es en este momento una persona que es entrenadora, se llama Sara Su, es entrenadora de LinkedIn, de creación de perfiles en LinkedIn,
¿Y cuál es la idea de este slide? Mostrarles que uno, primero tiene que haber un contexto. Entonces, ¿el contexto cuál era? Que nosotros vimos, estábamos en LinkedIn chequeando la información y al lado derecho llegó una notificación automática. Hagan de cuenta como un push de notificación automática, donde nos indicaba que había un listado de los cursos más vistos. Uno de ellos era cómo crear un perfil exitoso en LinkedIn. Nosotros decidimos ingresar, inscribirnos, chequear la información, aprender en una hora y primero empezar a identificar y comparar con nuestro perfil qué hacía falta o en qué estábamos fallando también, porque es totalmente válido. ¿Sí? Otro punto fundamental, ¿cuál es? Que nosotros necesitábamos saber cuál era nuestro objetivo. Y uno de los objetivos adicional de aprender y de verificar qué estábamos haciendo bien o mal era tener nuestra insignia, nuestro certificado, ¿sí? Para realmente mostrarle al mundo que estamos haciendo ese valor diferencial en los otros y que estamos aprendiendo, nos estamos actualizando y adaptando, que es fundamental en este momento de teletrabajo. Otro punto fundamental, que tenemos un canal. ¿Cuál es el canal específico? LinkedIn. ¿Y para qué? ¿Por qué? Porque vamos a conectar con personas. Como vamos a conectar con personas, ¿qué existió aquí? Una relación de camaradería, de trabajo colaborativo. ¿Por qué lo digo? Porque una vez finalizando la charla, una de mis preguntas que no había podido solucionar por mí misma era saber si esas certificaciones que tú estás logrando en este momento, que tienes un poco más de tiempo, puedes publicarlas como una, valga la redundancia, como una publicación aparte de la sección del listado de certificaciones, de logros o de estudios adicionales a tu profesión o a tu rol que tengas en este momento, porque no es totalmente válido. Ella nos comentaba, voy a hacer la lectura precisa de su solución. Poner el certificado en un post de LinkedIn haciendo una mención de la organización que emite el documento es importante. ¿Por qué? Porque básicamente a nosotros nos va a ayudar a que incluso personas reclutadores, clientes, aliados, se den cuenta que nosotros estamos conectados con ellos. Entonces, en resumen, básicamente Sara Su nos decía, es válido que lo coloques en las dos posiciones para que puedan entender realmente ese interés para mí, ese interés de poder salir adelante, ¿sí? En medio de las adversidades, porque pues claramente los equipos que en este momento eran físicos, pues debieron adaptarse a trasladar su trabajo a las casas. Y es totalmente válido que definitivamente nosotros tengamos que ajustar muchas piezas de ese rompecabezas, de ese no de rompecabezas, sino de esa maqueta para que tú puedas pues realmente avanzar. Otro punto fundamental con el que pues quiero mostrar es que todos somos personas y que nosotros en la camaradería en LinkedIn tenemos que identificar algo muy importante, que podemos que podemos ajustar esas piezas de la maqueta siempre, aun cuando llegamos a LinkedIn y pensamos que no funcionaba, pero ¿por qué? Porque no teníamos no sabíamos esa intención que queríamos lograr, que podemos aprender de ciberseguridad con la camaradería en LinkedIn, que podemos salir de nuestro cubículo para hacer teletrabajo, que podemos también conectar de la mano con esos equipos remotos y esos equipos físicos. Aquí podemos construir un ecosistema LinkedIn con personas, con piezas, con evidencias, con datos, para construir un ecosistema armónico, sincronizado, ¿sí? Y además podemos encontrar esos tesoros ocultos
porque básicamente podemos decir, bueno, nuestro interés es mejorar esas habilidades de hablar en público, de poder de alguna forma, si teníamos un discurso previamente elaborado, superjuicioso, en algún momento en tiempo real tenemos que cambiar y ajustar. Y adicional, cómo nuestras manos, cómo nuestros gestos, nuestra manera de actuar hace que de alguna forma podamos darle al mundo una manera amable para saludar, para conectar. Eso es totalmente fundamental y en esto se resume un poco lo que nosotros construimos todos los días con la camaradería en LinkedIn. Hay algo que siempre he pensado y es que los sueños no se pueden quedar en un papel. Siempre, siempre se deben trabajar todos los días, construir incluso horas en donde tú tienes que sacrificar tiempo en tu familia, con tus amigos, con ejercicio, que es fundamental, pero cuando tienes esos sueños tienes que sacrificar un poco ese tema. Hace un par de meses yo pinté este dibujo que les voy a enseñar en una servilleta. Estaba en un café y hoy, en este momento, puedo decirles que está hecho realidad. Se llama www.andreacortes.com.co y quiero enseñarle esta estructura que pues obviamente está en borrador claramente porque fue hace muchos meses y uno de los puntos es marca personal. No voy a decirles que ya está desarrollada, pero por lo menos es real, por lo menos está creada bajo una dirección en Internet, que simplemente con un clic puedes conectar en cualquier país, en cualquier ciudad del mundo. Dos, el blog. Todos los meses nosotros construimos contenido de diferentes temáticas, pero básicamente nosotros nos centramos en trabajar en temas de seguridad, de ciberseguridad, en temas de comunicación asertiva, en temas de marketing de relaciones, esa fidelización que debes construir con tu cliente. Y otro punto fundamental, el trabajo colaborativo. Para nosotros es fundamental ese trabajo colaborativo que hay en LinkedIn, básicamente porque aquí pueden estar conectados al día de hoy muchas personas que de alguna forma no presencial, porque en este momento pues no lo podemos hacer, pero sí nos dieron un granito de arena para que hoy miles de personas se conectaran y nos escucharan, ¿sí? Entonces es fundamental para nosotros darle las gracias a esas personas que de alguna forma también hicimos también encuestas para ver realmente si las personas estaban conectadas con nosotros. Gracias, mil y mil gracias porque sé que este momento es totalmente complicado de alguna forma porque tenemos que ajustar miles de cosas y que hayan tomado parte de su tiempo, parte de ese tiempo para darnos a nosotros esas herramientas para poder mejorar. Gracias, muchas gracias. Y de alguna forma, para ya empezar con el tema de las preguntas, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos tres packs, fundamentalmente. Sencillo, totalmente básico. El primer pack son cuentas gratuitas en LinkedIn, ¿sí? Son esos pequeños perfiles que se quedaron simplemente con la información básica, ¿sí? Nosotros lo llamamos como en esa etapa de planos, que se quedaron ahí. Trabajamos con ellos de la mano para que sean mejores. El segundo pack son esas cuentas que también son gratuitas, pero ya han hecho un proceso pues mucho más avanzado y también eh, requieren la necesidad de una página de empresa, ¿sí? Y esa página de empresa pues debe ser, o si es de cero, armada, ese proceso, esa pieza de uno a uno. Y como tercer pack, son esas cuentas que ya, ya han hecho ese proceso del pack uno del pack 2, pero quisieron dar un paso adelante. Y es pagar la cuenta premium de LinkedIn, ya sea personal o corporativa, pero necesitan un empujoncito, necesitan se sienten que están estancados en el tiempo, que por más de que yo le cancelo mensualmente a LinkedIn, para que yo pueda ver otras herramientas, porque claramente hay otras herramientas de ventas, de tráfico, para visualizar realmente todas las personas que me ven en LinkedIn y poder uno tener
pues un mayor acercamiento y un mayor relacionamiento, poder trabajar también con ellas, no dejarlas de lado, ¿sí? Esos 3 puntos son los que fundamentalmente trabajamos y bajo unas credenciales de confianza. En este caso, nuestra página www.andreacortez.com.co maneja un certificado de seguridad, precisamente porque nosotros atendemos al tema de ciberseguridad para asegurar a ustedes. Firmamos siempre de inicio a fin un pacto de ciberseguridad para proteger sus datos personales, su propia identidad. Y adicional tenemos el repositorio que les comentaba durante la charla, que es el diccionario. Ese diccionario donde ustedes pueden, si son un equipo de tecnología y tienen que conectarse con el equipo de marketing, hombre, pero pues es que yo soy un ajeno a él. Bueno, pues me conecto al diccionario, empiezo a chequearlo y si tengo alguna duda, pues antes de conectarme con la persona, puedo indagar cómo es el mundo del otro al que yo tengo que conectar. ¿Mm? Otro punto fundamental que nos llevó es por todas las noticias actuales en temas de ciberseguridad, en temas de plataformas para conectarnos de manera en forma de teleconferencia, quisimos comparar, pero comparar detrás del telón, sin tener que llegar a dañarle la reputación de la marca a nadie. Simplemente empezar a verificar cuál era la más confiable, cuál es la más segura para ustedes, porque finalmente ustedes nos dieron un nombre, nos dieron un correo electrónico y en muchas ocasiones al conectarse aquí están brindando su foto, ¿m? Que es su propia identidad. Y adicional, otro punto fundamental es que la URL con la que creamos este primer workshop está bajo el dominio de andreacortez.com.co. O sea, es totalmente seguro. Pues 100% no, claramente, pero por lo menos hicimos un paso más para llegar a brindarles ese pacto de ciberseguridad que queremos brindar desde hoy, desde el día cero que me ven y que les estoy transmitiendo toda la información. Bueno, yo creo que es tiempo ya de pasar a las preguntas. ¿Cómo les ha parecido? ¿Tienen alguna duda para que podamos de alguna forma responderla? Claramente, si no alcanzamos en este espacio, con muchísimo gusto me escriben al correo de la camaradería o entran al sitio web y con mucho gusto pues nosotros solucionamos sus inquietudes. Voy a mirar en el espacio del chat si hay alguna. ¿Cómo les parece? ¿Les pareció interesante? ¿Qué hizo falta? Que de pronto quisieran escuchar también sería maravilloso. Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Quién es? Disculpa. Soy Diana. Hola, Diana, un placer. Gracias, no, me pareció muy interesante todo y tengo una pregunta que siempre me ha costado trabajo y es Claro. cómo afrontar la resistencia al cambio, sobre todo cuando yo siempre he sido empleada y Ujú. cuando hay alguna oportunidad de salir de la zona de confort, siempre hay resistencia al cambio, sobre todo para personas mayores que digamos son las que llevan muchos años laborando en el mismo puesto, que son conservadoras y siempre es como muy difícil sacarlos a ellos de la zona de Ujú. confort. Ahí uno cómo podría hacer. Pues Diana, yo pienso que lo más importante es que primero definas ese presentimiento que tienes, ¿sí? Ese presentimiento que es si realmente yo estoy haciendo un trabajo muy operativo, pero yo necesito dar un paso adelante porque necesito hacer realmente un cambio en mi vida, pues tengo que empezar a ver primero y a chequear, hacer una lista, ¿sí? Hacer una pequeña lista como un ranking de organizarme en qué empresa yo quería, en qué empresa yo quiero verme. Y adicional, hacer también un comparativo de un antes y después tuyo, ¿sí? En qué tengo ahora, pero qué necesito yo para después fortalecer esas habilidades y yo poderlas llevar a cabo.
ya sea para un nuevo puesto, ya sea para un nuevo proyecto, para un nuevo viaje, en fin. ¿Mm? Y adicional con lo que mencionabas con las personas de salir de la zona de confort. Una de las cosas importantes y con las que arrancamos esta charla es realmente que validen, hoy validen su ética de escucha, es importante. Y también cómo están ustedes en una escala de 1 a 5, hagámoslo pequeño, de cómo hablan en público, pero en tiempo real, en que realmente ustedes puedan decir, entro a la página de LinkedIn y en la sección de acerca de, en 1 minuto, ustedes puedan describir en palabras y grabándose en el celular cuál es mi propósito, cuál es mi diferencial, ¿sí? Si yo soy una persona que ha trabajado durante mucho tiempo en temas de programación, pero pues mi carrera lamentablemente ha hecho que no pueda de alguna forma tratar de mejorar esas habilidades en comunicación, pues es importante que nosotros empecemos poco a poco a romper esas barreras, pero de alguna forma también en temas de conexión, en temas de armonía, ¿sí? Vale, ¿Vale? gracias. Bueno, muchas gracias. Deme un... Aló, ¿con quién hablo? Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, Miguel, un Miguel de placer, Lima, ¿cómo estás? ¿qué tal? Claro que sí. Andrea, una consulta respecto al tema puntual de mejorar el habla en público. ¿Tú haces alguna asesoría, dictas alguna charla o tienes algunos cursos o algo así? Pues voy a serte honesta. Yo realmente en temas de hablar en público, como comencé, he hecho de manera autodidacta varios cursos, pero realmente por lo que tú tienes que empezar es definitivamente tratar primero, o por lo menos yo haría ese proceso para ir como que paso a paso mirando qué necesidad uno tiene. Primero hacer lo que hice, hacer cursos gratuitos, empezar a ver con entrenadores que realmente tienen ese bagaje en experiencia. Incluso hace poco hice un curso en tema de cómo hablar de manera efectiva en público y el que nos enseñaba básicamente a construir ese discurso, pero a tener claro que lo que les mostraba en el slide, que van a haber momentos en donde la memoria te falle, en donde cuando escribiste el discurso en Word, te generaron más palabras que el tiempo que tú necesitabas, ¿sí? Entonces mi invitación, Miguel, básicamente es a que de manera autodidacta busques varias opciones. El garaje de Google es totalmente gratis y también es una muy buena opción. En Coursera también hay varios cursos, incluso esos dos fueron los que hice antes de iniciar esta charla, porque me parecía de una manera respetuosa hacerlo. Pero si ya necesitas un tercer curso, yo pienso que lo más acorde y lo más responsable de mi parte es que busques una persona que sea especialista en esa materia, ¿sí? Ok, Bueno, gracias. Miguel. Bueno, pero yo quiero ver un mensaje, quiero saber cómo les pareció, les gustó. Quiero ver algún mensaje como para tener un poquito de feedback y saber de alguna manera si les llama la atención el tema de LinkedIn, si ya han tenido una conexión previa en LinkedIn y de pronto tienen pues una mala experiencia. Me encantaría también saber un poco qué proceso ustedes han tenido también en LinkedIn. Estos 5 minutitos que nos quedan para respetar el tiempo también de ustedes.
Jenny, ¿cómo estás? Hola, Jenny. Bueno, antes de que alguna persona quiera darnos su punto de vista o alguna inquietud que tenga, es fundamental que ustedes, muchas gracias, es fundamental que ustedes tengan presente para su proyecto en este momento esas tres ideas clave que quiero que les quede en su cabeza, para que hagan esa conciencia, y es que identifiquen cómo estaban hablando en público, cómo están negociando con ese cliente, con ese colega, con ese líder o con ese jefe. Como segundo factor, ¿cuál es esa intención que ustedes están buscando en LinkedIn? Quizás como nos decía Diana, en este momento, nosotros podemos tener muchas personas, muchos líderes o profesionales que ya sean mucho más senior, pero no sabemos cómo transformar nuestra profesión para que nosotros podamos ver que también somos posibles candidatos para tener ese puesto de trabajo, ¿sí? Y que LinkedIn puede ser una muy buena opción para ir haciendo esa tarea en paralelo si yo soy, como Diana, es empleado. ¿Mm? Y la tercera, siempre casos que sean totalmente verídicos. En este caso les mostraba, es una entrenadora de LinkedIn, es algo real, es algo que sucedió y es en tiempo de hace un par de días, es un tema reciente, ¿sí? Pero es un tema real que funciona. ¿Mm? Nos dice André, ¿cuál es la manera de buscar trabajo en LinkedIn? Bueno, oye, André, muchas gracias por la pregunta. Yo pensaría lo primero, y es verificar cómo está en este momento la hoja de vida que estás mandando a todos esos reclutadores. Uno, puede ser que la tengas en este momento como una hoja de Word, que básicamente ni siquiera estás innovando, no estás dándole al reclutador ninguna motivación para que él tome una segunda fase de llamarte, o por lo menos decir, ven a una segunda entrevista, ¿sí? Y, y tercero, si en este momento quieres explorar o ya exploraste la herramienta, hay diferentes opciones en donde tú puedes diferentes filtros en donde tú puedes buscar con palabras, en este caso tu rol, ¿sí? Que tú te sientas que tienes experiencia en este aspecto, y buscar ese listado de empresas que pueden ajustarse en este momento para ti, pero no solamente para tu rol específico, sino también busca que de aquí a unos años realmente esa empresa funcione para tus sueños, para tus proyectos, para que tú también puedas llegar a ir transformándote. Es importante que lo hagas, y no solo en la herramienta, sino también hazlo en el papel. Es que es importante. Siento yo que creo que aquí por eso todo el mundo fallamos, o de alguna persona, y muchas personas eh, salen de LinkedIn, y es precisamente porque no hacen la tarea primero en el papel. Y mira, hoy puedo decirte, si me dices que cuál es la mejor manera de trabajo, de buscar trabajo, yo pensaría primero que trabajes en un papel tu marca personal. ¿Qué es lo que tú quieres? Y una vez lo tengas claro, pues ahí sí pasa la parte digital, ¿sí? Hay un punto voy a colocarte ejemplo. Tengo dos libros, ¿cierto? Acá. Son dos personas que trabajan o han trabajado para una misma empresa. Pero las dos son totalmente diferentes. Tienen pensamientos, ideas totalmente diferentes, ¿sí? Ideologías totalmente distintas. Pero cómo cada uno de ellos, dentro de su zona
como mencionaba Diana, dentro de su zona de confort, pero también de alguna forma con sus habilidades pudieron transformar la empresa de manera diferente, pero la transformaron. Entonces es importante que ustedes vean todos esos factores si su propósito es, en este caso como Andrea, buscar trabajo. ¿Mm? Ya, ya estamos próximos a vencer el tiempo de la hora para pues, respetar su tiempo, pero si alguien tiene en este momento una pregunta así rápida y la podemos responder con muchísimo gusto. Hola Andrea, qué pena. Es que me desconecté cuando hablaste de los dos libros y ahí quedé y luego volví que tocaba nuevamente lo de la marca, pero me perdí, qué pena contigo. Ah, ok, perfecto, no hay problema, no hay problema. Mira, voy a retomar. Tenemos dos libros, ¿cierto? Dos libros de personas que han trabajado para una misma empresa, pero son dos personas que son totalmente diferentes, con pensamientos, con ideologías totalmente distintas. Incluso sus palabras las han enfocado de acuerdo a la experiencia de cada uno, con su familia, con sus proyectos incluso antes de haber trabajado para esa empresa. Por eso debemos pensar, y es aquí mi, mi punto es no copiar a nadie, no llegar a ser como alguien, como no decir, ven, yo soy un profesional junior y quiero ser a futuro este profesional que veo todos los días al frente de mí. No, en LinkedIn o en la vida tenemos que de alguna forma desarrollar nuestro propio código, nuestra propia autenticidad, esa que podemos mostrar en todo el mundo y ese valor diferencial que nos puede dar un nuevo trabajo, en este caso como dice André, que quiere un nuevo trabajo, ¿sí? O cambiarlo, o incluso si yo soy un líder de ciberseguridad, ¿sí? ¿Cómo yo puedo ayudar a ese equipo de trabajo que se está estancando? Porque puede ser que Andrea sea parte de ese equipo, pero Andrea ya se siente agotada, se siente cansada, quiere ir a casa a descansar, a estar con su familia, pero también de alguna forma su trabajo ha sido tan monótono durante varios años y quiere cambiar, o por lo menos quiere que la empresa de alguna forma la ayude para poder brindarle un nuevo rumbo en temas académicos y en temas de vida, ¿sí? Entonces, de alguna forma quiero cerrar esta charla dándoles un punto mío y es, trabajen de manera consciente en su autenticidad. Si quieren, si su objetivo es ser distintos. Y cuando uno trabaja esa parte de autenticidad, créanme que va a ser como un magneto, va a atraer al público. Y si ustedes en algún momento tienen algún proyecto y necesitan esa ayuda, esa red de camaradería, como nosotros lo llamamos, va a funcionar. Y va a funcionar mucho más rápido. Van a tener más tiempo para hacer otras cosas, precisamente porque ya han hecho la tarea. Entonces, mi resumen del día de hoy es: llévense esas 3 ideas, hagan el proceso antes en una hoja de papel, o incluso si lo pueden hacer en este momento por el celular, pues por temas ambientales no lo hagan a través del celular, en un bloc de notas, y vayan escribiendo y vayan empezando de una lista de 15 posibilidades, vayan reduciéndola a 10, pasen a 5 y ese proceso va a funcionar. Me agrada mucho que se hayan conectado, que hayan aceptado este voto de confianza, que de alguna forma también hayan aprendido y pues un placer y pues muy buenas noches para todos. Gracias. Chao. Gracias. Una feliz noche, que Chao. estén muy bien.